Bueno, nuevamente la columna de filosofía y política, esto se está poniendo lindo realmente, tres grandes amigos, y esa frase que Roberto Elizalde decía sobre que Rila decía la comunidad de sangre, creo que como uno genera hermandades, independiente de las mismas convicciones particulares, creencias o racionalidades, qué interesante es encontrarse en esas hermandades que se construyen en las etapas de la vida, ¿no? Me gustaría que en esta columna, esta segunda columna de diálogo con Alejandro Corrazo, con Fernando Cáceres y Luis Mardones, me pudieran compartir qué analizan de la historia vivida en esa etapa. Algo ya dijeron, ¿no? En su particularidad, en ese kairos, en esa cuestión que no se puede, porque si se volviera a repetir supondría que tiene su alterno negativo, pero a la vez, ¿qué aprendizajes salieron de ahí? ¿Qué contextos regionales, globales también, ustedes ven generacionalmente? ¿O qué les trae para decir, valdría la pena analíticamente pensar esa etapa desde tal lugar, no solo desde la emocionalidad que nos provocó? Yo me parece que es medio como un sentido común, muy extendido y generalizado, que uno de los grandes aprendizajes fue el tema de la recuperación del valor, de la idea de la democracia, de la construcción plural, eh, del debate, celebrando las diferencias y la confluencia desde las diferencias. A veces creo que todo eso es lo que a la generación nuestra le hace vivir con cierto pesar una cierta deriva de esta época de ahora en ese sentido, ¿no? De pérdida, de cierta erosión de algunas ideas y valores construidas en torno a la generación del 83, no solo la marcha de los estudiantes, ¿no? Yo diría que tal vez el punto más alto de expresión de esas ideas y valores haya sido el acto del obelisco, por su amplitud, donde ya no solo estábamos los estudiantes, sino los trabajadores, las cooperativas de vivienda, los partidos políticos, el espectro entero político y social de la democracia, ¿verdad? Ciudadanos, los partidos políticos uruguayos, todos los partidos políticos, sin exclusión alguna, han convocado hoy al pueblo a celebrar la fecha tradicional de la elección de sus gobernantes y a proclamar su decisión irrevocable de volver a ejercer su derecho al sufragio de aquí a un año, el último domingo de noviembre de 1984. Este, y, y por ahí hasta se podría hablar, ¿viste?, del consenso del 83 como el consenso que ha regido al Uruguay desde ese entonces hasta ahora. Tal Ujú. vez estos son los años donde por primera vez uno empieza a preguntarse si no aparecen fisuras o erosiones importantes en torno a esos consensos, ¿no? Este, yo creo que no, tampoco hay que exagerar esto, ¿no? Uno ve que hay ocasiones donde aún los actores políticos en el sistema, y esto tienen como el reflejo y la capacidad como de sobreponerse a la deriva y de reencauzar las cosas. Pero también aparecen por primera vez, luego de décadas, actores y voces como amenazantes, ¿no? Sí. Eh, Capaz que Cuando el no hoy, reivindicaciones, Lices. el hoy tiene sus es complejo para en esto que tú decís, ¿no? Que provoca como ciertos quiebres, pero a la vez estas columnas las comencé justamente con Pablo Iturralde y el chileno Rodríguez para reivindicar que ese momento tuvo consensos y que debe ser reforzado en su idea de referencialidad de memoria, más allá de las contradicciones o quiebres que hoy emergen también, pero parecería ser importante como poner como faro lo común, más allá desde donde se reivindique o desde donde se mire. Y la respuesta ha sido buena en ese sentido. Bueno, no sé,
Exacto. Fernando, Alejandro, quien quiera retomar para que en unos minutos poder decir cuáles son los análisis que cada uno puede traer. No, muy breve, Alejandro, porque seguramente tenés mucho más para aportar que yo. Prefiero engancharme con esto que decía Luis. Eh, si bien es cierto lo que dice Luis, que la etapa vivida fue una etapa excepcional, no fue la normalidad, y por lo tanto otorgarle o asignarle características permanentes sería un grave error. Lo que sí entiendo es que el ser humano sometido a condiciones extremas adquiere perspectivas diferentes sobre la importancia de las cosas. Y, y ante la falta de libertades, ante la supresión de derechos, ante el recorte de un horizonte de esperanza para una generación joven, bueno, ese consenso del que habla Luis es producto de ir rescatando lo esencial, que quizás en condiciones de normalidad se desdibuja o uno no lo aprecia ni lo valora suficientemente. Pero sometido a condiciones extremas, lo importante, lo verdaderamente importante, gana un lugar central. Y yo creo que eso es un aprendizaje, ese es el aprendizaje quizás más importante para mí, personalmente, eh, como, como un llamado, como un cable a tierra en cada momento presente para tratar de ubicar dónde están las cuestiones realmente trascendentes de cada momento y despojarla de lo accesorio, de lo contingente, de lo pasajero, por más que tenga una incidencia muy importante en ese presente. Ese era el comentario, Alejandro, pero vos vas a tener un remate de oro. No, lo mío va a ser breve también. Yo comparto con Luis el tema de los consensos y la pluralidad y la revalorización de la democracia fueron parte central de todo, de todo el proceso de salida de la dictadura, este, que yo creo que más o menos se fue consolidando en el correr de los años. La vida llevó a que algún día la izquierda llegara al gobierno y ahí algunos consensos empezaron a ser puestos en tela de juicio. Quizás responsabilidad, asumo, Frente Amplista, responsabilidad nuestra, responsabilidad de compañeros de otros sectores, pero sin duda una experiencia para la sociedad uruguaya, para el sistema político, que lo puso en tela de juicio, o lo puso a prueba, no en tela de juicio, cierta, ciertas posiciones de pluralismo que dejaron de serlo, por decirlo de alguna manera, o por lo menos mostraron otras aristas distintas a los años anteriores al 2005. Yo creo que eso es parte de una reflexión que todavía está inconclusa y que sigue hoy. Hoy vemos a ex compañeros o compañeros de esa generación en posiciones, llamémosle entre comillas, extrañas, ¿no? Después podemos entrar en algún ejemplo si quieren, pero por lo menos extraña que ponen en duda los valores principales de la generación del 83. A ver, yo una cosa que en una columna sobre filosofía, filosofía de la historia, ¿no? Y lo traigo porque esto sí me impresiona, ¿no? ¿Cómo podemos salir de la dualidad de esta idea de la modernidad lineal que teníamos en esa generación y esto que está emergiendo como un relativo eterno retorno o quiebre, ¿no? Donde cómo poder analizar desde una espiral ascendente, ¿no? En el cual evidentemente estamos en un recodo complejo hoy y nos hace leer ese proceso histórico desde un lugar en el cual parecería ser que se han perdido y quizás sí porque hay regresividades o cambios
subjetividades o de conciencias o de identificaciones políticas. De igual forma, que no es para abrir el debate, ¿cómo puedo poner bajo sospecha a veces esta idea de que somos parte de una cosmovisión muy lineal del acrecentamiento de la democracia, los derechos, la conquista de conciencia, y que hoy, digo, el pesimismo de la reversibilidad que se está viendo en algunos temas nos impide ver ese espiral de la historia, ¿no? Y que es para un espacio de discusión en sí mismo, pero que me gustaría que quede instalado, ¿sí? Cerrando esta columna, y les pido disculpas que no les dé el espacio para reaccionar ahora. Hagamos una tercera instancia de encuentro, pero les agradezco las primeras ideas que tiran, porque creo que se complementan muy bien con otras cosas que se han dicho en otras columnas. Canta la murga por otro carnaval.